cómo actuar siendo padre ante un entorno educativo que le están diciendo justamente al niño que con 5 o 6 años, propio de estos racionalistas abstractos, concepto largo para desarrollar, ya puede autopercibirse como desee y transformar su cuerpo como desee a los 5 o 6 años. Es decir, trasladan una autonomía de un ser autómata adulto morfo. Perfecto digamos, a un niño que está en pleno desarrollo. O sea, ni los adultos pueden tomar decisiones 100% libres, es una realidad. Un niño pareciera que puede construir su identidad a los 5 años prescindiendo del otro, hablando de lo que es prescindir del otro. Imposible. ¿Cómo actuar? Yo creo que hay un punto que hay que aislarse. En el caso mío en concreto, yo tengo 4 chicos, están en primaria todavía, una primaria muy buena. La elegimos porque yo fui varias veces y lo que me dijeron de la primaria, lo bueno, me gustó, y las personas que la criticaron, las críticas me gustaron. O sea, ellas la criticaban, la ponían como algo negativo. A mí me parecieron muy buenas. Yo los escuchaba, obviamente, sin responder, pero las críticas y las cosas buenas que me decían, todo me pareció interesante. Dije, bueno, es confiable, es de un entorno sano. Ahora, yo tengo totalmente decidido que a la secundaria no van. A la secundaria no van. O sea, no, es una pérdida organizada de tiempo. La escuela secundaria no tiene ningún sentido hoy en día, al menos en mi provincia, todo lo que yo conozco, enviar un chico a la secundaria. Y bueno, ahí lo quitas del contexto y le das vos el contexto, le creas vos el contexto. Haciendo homeschooling, aprobando por afuera, te aprueban el título por Cancillería, listo. Esa es la reacción práctica, digamos. Después, a nivel social, a mí yo no me siento, casi no te diría ni orgulloso de lo que he hecho, o sea, me he sentido totalmente obligado a hacerlo, como si alguien me hubiera agarrado la oreja y me tenés que hacer esto, Eduardo, ¿no? De hecho, pasé 2 o 3 semanas de una tensión. Imagínate salir a pelear solo con el aparato del Estado. Y ni siquiera te voy a decir que he tenido mucha gente apoyándome, ni antes ni después. Y sin embargo, bueno, había que hacerlo y realmente ha pateado el avispero. Y sobre todo lo que ha quedado muy en claro es la falta de nivel de esta gente, o sea, son repetidores nada más. Y eso es lo que más le duele. Y acá está, mucha gente preguntando cómo el tema del homeschooling. No sé si se quiere desarrollar, aunque sea 2 palabritas de homeschooling, antes de pasar al tema de fondo que también quería tocar, que un poco la Homeschooling, parte básicamente, breve, es poder enseñar en la casa, y cada vez vamos a tener más recursos con esto de las clases online para organizarnos entre los padres y abaratar costos, ¿no? Que es crear nuestros propios profesores, o inclusive, si tenemos 5 o 6 personas, nosotros mismos podemos ser los profesores de nuestros hijos. Supongamos, vos le das historia, yo les doy filosofía, otro les da... Y vamos armando y se busca una currícula de colegios de Estados Unidos, se paga, se aprueba, ellos te certifican que vos terminaste la secundaria, se hace entrar por Cancillería esa certificación y te tienen que dar un título secundario, totalmente válido para hacer lo que vos quieras en la República Argentina. Qué barro, qué buena experiencia. Realmente yo estoy pensando seriamente con mis 2 hijos, o sea, de cara al futuro, porque vemos que no hay alternativa. Acá no es solo la cuestión de la contaminación mental. Yo le tengo más miedo. Yo a la contaminación mental, fíjate que yo no le tengo miedo. Lo mandaría... Acá hay un colegio que se llama Central Universitaria, que es todo una perspectiva bien progre, de izquierda. Yo los mandaría, no les tengo miedo al colegio. Yo lo que le tengo miedo en el secundario es a la bulia, es algo grasoso,
que se pega, ¿entendés? Eso es lo que más corrompe el no deseo de superación. Y eso se pega, la inversión degenerada de los criterios de quién vale, eso es tremendo. Es decir, ¿quién vale? El vivo es el que no estudia. Entonces el criterio de valoración social es el que no estudia, entonces eso se absorbe de un modo más profundo y más venenoso que un criterio explícito tóxico. Porque lo puedes discutir, Sí. pero lo otro se te pega porque está más cerca de la voluntad y está más cerca del yo. Se te pega, se te contagia. Y bueno, nosotros los padres somos los grandes responsables de poder combatirlo, porque somos la ley y tenemos que mostrar un modelo deseable que crea una fantasía de superación de ese deseo que finalmente crea el ansia, el hambre, la garra, la ambición de superación. Acá le quiero preguntar algo, insisto, estoy dejando una pregunta respecto al racionalismo para el último, pero tocando el tema específico de los padres, bien ha dicho usted, coincido plenamente, en cuanto a la figura paterna e incluso materna, esa alteridad en el desarrollo del niño. ¿Qué sucede hoy, particularmente, no solamente en Argentina, sino a nivel global, podríamos decir en parte? ¿Qué sucede hoy con la ideología de género, que tantas veces se ha hablado, que se ha visto tanto en tantas conferencias, libros, videos de YouTube, y los padres? ¿Qué rol tienen hoy los padres en la educación, en su análisis, en su lectura, en su experiencia? Hoy un padre promedio, ¿en qué lugar está dentro de lo que es la educación del niño? ¿En un segundo plano, desaparecido, aislado culpa del mercado, aislado culpa del Estado, presente pero bobo? ¿Qué rol tienen hoy los padres en la educación de los hijos? En la educación de ese tipo, en ese plano formal, es casi nulo, digamos. Los está educando la televisión. La televisión, bueno, ahora la serie, cualquier subformato de video al cual acceden, digamos. Eso es casi nulo. No hay influencia, están conectados, después está el grupo y ya no hay más. La potencia constituyente del grupo en cuanto a la imagen de sí mismo es aplastante. Por eso yo le tengo miedo al secundario así. Le tengo miedo al secundario así. A la primaria no, porque en la primaria el niño es dócil, entonces si vos encontrás una primaria más o menos buena, la transcurre, la pasa con cierto respeto a los profesores, a las maestras, si son personas que todavía saben sostener la autoridad, ponerse en su lugar, pasa, digamos. No será lo ideal, no vas a encontrar la primaria ideal, pero no, el daño no es ni reparable ni nada. Pero en la secundaria perdiste, al menos las que yo he conocido, ¿sí? Todas las que yo he conocido, agrego. Y acá está el tema que creo yo que es un tema, me parece que es un tema también importante vinculado a lo que es la ideología de género, vinculado a la educación, que estoy pensando en lo siguiente. Se viene rápidamente Las bondades del pesimismo, obra de Roger Scruton en su primer capítulo, cuando analiza cómo grandes ideologías, por definición, si son ideologías, son racionalistas, en nombre de este laicismo irracionalista, han promovido los grandes genocidios del siglo XX, porque ya desaparece el otro y queda solamente el constructo de las ideas. Y llevándolo al plano de la ideología de género, pensando también lo que usted bien plantea, los padres están desaparecidos. Es más, yo invito a cualquiera cuando ven estos proyectos de legalización de ya saben qué prácticas, si alguna vez lo mencionan al padre, el padre desaparece, es co-creador de esa vida, y sin embargo no es mencionado una sola vez. ¿Usted cree que estos proyectos de educación con perspectivas de género son un proyecto ideológico artificial creado en forma intencionada con algún fin? Podremos ver si lo hablo o no, pero
o es simplemente producto de un orden espontáneo que culturalmente se dio así la atomización del individuo, la profundización de las ideologías en la posmodernidad y resultado de ello es que tenemos toda la caterva de leyes educativas al día de hoy? Es decir, no sé si me voy a entender una pregunta. Sí, ¿Hay un perfectamente. proyecto? Ah, perfecto, entonces. ¿Cuál es su Yo visión? soy medio fóbico a todas las conspiranoias, entonces me voy más por la segunda. Eh, es más o menos una decadencia. Y te lo explico para que lo veas en la ley del aborto. Hablando con gente muy bien formada y qué sé yo, del norte, fui a dar unas conferencias de educación que te las recomiendo, que las tengo ahí las tengo en YouTube, en mi canal, que son sobre el fraude educativo. Es más o menos todo en la línea de lo que se puede leer en este documento. Me decía, pero ¿cómo todos los chicos se han puesto de golpe a favor del aborto? Toda la changada, me decía uno del norte, un norteño. ¿Cómo es que todos estos changos ahora se han puesto todos a favor del aborto? Y yo le explicaba a él que es una fase evolutiva que en realidad la mayoría de estos chicos, casi absoluta, no han tenido experiencia de ley y de límite. Y el adolescente tiene una necesidad intrínseca de límite. Necesita desafiar y es fantástico que desafíe, porque es parte de la construcción de su propia identidad. Pero para poder construir su identidad, como para nosotros, para hacer crecer un músculo, necesitamos una fuerza de gravedad que se nos resista. La fuerza de gravedad somos los padres a través de la ley, representantes de la ley. Cuando digo ley, es la noción más abstracta que puedas pensar. Digo, ley es la alteridad como límite absoluto de toda creación mental que nosotros podamos tener. Yo puedo tener una creación mental fabulosa, pero la alteridad esa que está allá afuera se resiste a mi creación. Y eso es lo que yo llamo ley. Y el adolescente necesita encontrarse con esa fuerza, necesita encontrarse con esa resistencia a través del límite. En mi época te pegaban un par de gritos, unas cachetadas y se acabó. Ya hiciste experiencia de tu rebeldía, te chocabas contra eso y volvías y te ubicabas en tu lugar. Entonces aprendías la noción de ley. O qué sé yo, me acuerdo que me quise hacer el pícaro en tercer, cuarto año de la secundaria porque habían tocado el timbre. Me pegó unos gritos, me levanté y encaré como para irme del curso, me pegó unos gritos el profesor y me volvió a sentar muerto de miedo. Una experiencia de ley, digamos, de autoridad. Y después ya está, esa necesidad interna del adolescente de confrontar fue satisfecha porque encontró a alguien que la resistiese. Pero hoy en día no encuentra a nadie que lo resista. Entonces sigue buscando y produce ciertos fenómenos de autodestrucción, como ya no los encuentra en los padres, en la sociedad, no los encuentra en nada, esa resistencia, destruye su propia naturaleza. Por ejemplo, el cutting o la autoflagelación, el cortarse, que le dicen, ¿no? Ya no encuentra límites afuera. Entonces, ¿cómo puede expresar su rebeldía? Contra su propia naturaleza, contra su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, alguien frente al aborto, frente a algo tan evidente filosófica, ética y neurobiológicamente, que es el desarrollo homogéneo de un embrión, de ahí en adelante no se ve ningún salto heterogéneo que pueda fundamentar en un momento determinado la existencia o no de persona para poder producir una interrupción, una cosa absolutamente evidente. Entonces yo necesito desafiar la naturaleza. Entonces, en toda esa reivindicación, para poder desafiar lo que es el pensamiento de los viejos o lo que es el pensamiento anquilosado y todo ese tipo de cosas, mi necesidad de desafío
se engancha con esa emoción de empatía y emoción enloquecida con un supuesto derecho de una persona pobrecita que y siempre se fundamentan en casuística. La chica que quedó embarazada y que compromete todo su futuro, bla, 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 bla. Y ahí tenés una reacción. Y esto para responder eso que vos me preguntabas. Fíjate cómo esta debacle va respondiendo como a faltas anteriores de desintegración social y se van explicando mutuamente. Una direccionalidad preconcebida, a mí me cuesta mucho, mucho verla. Yo soy muy método científico, digamos, o sea, y he meditado muchísimo en estos últimos tiempos sobre la producción de certezas, los fenómenos actuales de las redes y las conspiranoias. Estoy totalmente investigando eso porque es el síntoma de nuestros tiempos, que tiene que ver con las incertezas, con el exceso de información y con el otorgado de una opinión que no deberías tener. O sea, Facebook te da una opinión que no te corresponde, te obliga a tomar posición. Cuando la mayoría del 98% de las personas hace 50 años, nadie las obligaba a tomar posición. ¿Por qué tenés que tomar posición sobre algo que no sabés? Nadie, y estaba bien que no tomase posición, estaba bien que no te expresase, si no sabés. Pero ahora te dan algo que se llama Facebook, te dan algo que se llama Instagram. Entonces vos tenés que opinar, tenés que opinar. Entonces eso crea una serie de fracasos de opinión que genera un escepticismo generalizado que después necesita salvarse con algo y creer en algo. Entonces se aferra a algo de un modo conspiranoico, de decir, bueno, esta es mi última verdad apocalíptica que me va a salvar de todo el resto de las incertezas. Tengo muchísimo más para desarrollar y estoy muy abocado al estudio de la meta-ignorancia, ¿no? Efecto Dunning-Kruger, que creo que es el gran tema del momento. A ver, creo, por una cuestión de tiempo, a mí me encanta el tema de Dunning-Kruger. De hecho, en mi libro... Bueno, el año que viene te invito porque voy a hacer un curso, un año entero de meta-ignorancia. Un año entero, lo vamos a dedicar a estudiar. Si después me pasan los datos del curso, yo lo comparto sin ningún problema para ayudar en la difusión, pero, a ver, los que ya leyeron mi libro lo saben, le dedico un apartado específico a ese efecto, porque creo yo que el gran problema de la hiperconectividad que generan las redes sociales particularmente, que han confundido la libertad como medio como fin. Entonces, de repente, tema que hay, absolutamente todos tienen que opinar de todo. Y parece ser que es un imperativo, ya no es solamente el imperativo de la felicidad, como diría Byung-Chul Han, Claro, sino que es un claro, imperativo de imperativo. saber Tengo que y de opinar. libertad. Exactamente, están como obligados a tomar posición. A mí constantemente me están diciendo, ¿qué opinas de esto? Una ¿Qué opinas locura. de aquello? ¿Qué sé yo? No sé, hay un montón de cosas que ignoro. Y esto me pasa siempre. Mira, Ahora me yo, ¿qué opinas dice de...? un paciente hace poquito, tengo pacientes, la mayoría de mis pacientes son de Estados Unidos, me dice, ¿y usted qué opina de la moralidad de aplicarse la vacuna Johnson? ¿Qué sé yo? Le digo, no sé, déjame que investigue, déjame que vea. Y mientras estaba atendiéndolo, empecé a navegar, empecé a mirar, así. Le digo, mirá, acá hay algunas cosas, pero no tengo opinión formada. Para yo llegarme a firmar una opinión, son horas. Bueno, eso es un fenómeno. Profesor, quiero tocar un tema ya que estamos hablando justamente de los padres, aprovechando su enorme experiencia, agradeciendo su generosidad de visitar este pequeño canal. Hay una duda muy recurrente, porque hablamos de homeschooling, ¿bien? Pero si uno trata de ser un poco, digamos, entre comillas, objetivo, no todos los padres, ya sea por recursos económicos o incluso por conocimiento, logran enviar a su hijo a este sistema educativo, logran tener a su hijo dentro de esta forma de educación, ¿no? Entonces, muchos padres que de repente tienen a su hijo, digo, en colegios públicos o incluso privados, yo he visto colegios privados católicos que están más cerca del ala izquierda que del bien en algunos casos. No, son insulsos, totalmente anodina. ¿Usted qué consejo le daría de repente a estos padres que tienen hijos incluso ya de 12, 15, 17 años
que de repente tienen un docente y un grupo de amigos que le están fomentando ideas bastante nocivas, como las que se ven actualmente con el progresismo, que, ni hablar lo que es la ideología de género, ¿qué consejo le daría a estos padres? Es decir, ¿usted qué le diría? Bueno, traten de estar más tiempo en familia, traten de revisar el contenido educativo, hablen con los docentes, hagan reuniones de padres. ¿Qué le diría usted rápidamente a un padre desesperado que intenta sacar a su hijo de las fauces de la ideología de género y del progresismo en general? Mirá, si está desesperado, ya es una gran novedad. Pasemos por ahí. Porque los padres que yo conozco, entre comillas, católicos, y hasta muy comprometidos, no los veo desesperados porque no caigan en las garras del progresismo. O sea que si yo lo veo desesperado al padre, le doy un gran abrazo y me pongo a llorar ahí con él por el descubrimiento de ese padre desesperado. Yo apuntaría a ese no tendría problema. La respuesta es la misma que te voy a dar ahora, pero para el padre promedio que ni siquiera no está desesperado porque no ha percibido la urgencia y no se está dando cuenta del daño que está recibiendo. Y tiene que ver con el bien y la inteligencia. Es decir, no, la mayoría en el catolicismo, la mayoría de las personas ven la santidad como un ser bueno y está perfecto, pero hay una responsabilidad intelectual que acompaña a todo proceso de perfección. Es decir, eh, hay una renuncia a estudiar, a saber, a profundizar, que no es inocente, una ignorancia culpable. Entonces estamos delante del fenómeno, el fenómeno me está afectando, yo tengo que aprender, tengo que saber. Y me doy cuenta por los resultados, porque esto se dan cuenta todos los padres, no el que está desesperado, no el que vos me decís, sino todos los padres se dan cuenta que, bueno, que no hay algo que no funciona, pero no les interesa aprender, no les interesa averiguar, no les interesa estudiar, está bien con lo que han visto, con lo que saben, con su cristianismo de catecismo, un poquito más allá de un par de libros de pseudo espiritualidad o de espiritualidad, ponele espiritualidad de buen calibre, ponele que hasta le hayan leído Santa Teresa. Pero no alcanza vos. Hoy, en el mundo de hoy, necesitas una enorme preparación y necesitas tener como padre hambre de preparación. Si no, no vas a estar ni cerquita de estar a la altura de criar un hijo y prevenirlo para el mundo moderno. Es la preparación, porque vos lo vas a poder transmitir, lo vas a poder explicitar, lo vas a poder sentar al pibe a hablarle desde lugares que el pibe realmente lo considere adecuado, lo considere pertinente, es la palabra. Esa es la palabra que estaba buscando, pertinente. No como el consejo de mi papá que es viejo de otra época. No, este tipo sabe. Mirá, esto, lo otro. Y ahí abrís la cabeza y realmente empezás a tener una influencia real, ¿no? Esa es la respuesta. Y eso también sirve para el otro padre desesperado que ya está mucho más cerca de encontrar un camino de salida.